Voz y comentario con Claudia de Mendieta. Mi querida Claudia, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues esta vez continuando con el tema que comenzamos la semana pasada, que bueno, después de este terrible caso que sucedió en Teotihuacán, pues nos queda aún cosas por analizar, como el hecho de la misma violencia entre pares, esta violencia que pues los mismos compañeros justamente que estaban grabando este video, pues no la detuvieron, nos reaccionaron completamente indiferentes ante este hecho y pues bueno, dejó terribles consecuencias. Hola Gus, ¿cómo estás? Buenas noches, un gusto saludarte a ti y al auditorio como cada martes. Pues sí, me parece que es un tema al que hay que darle luz y platicar un poco de ello o mucho de ello, porque me parece que eso está hablando de una serie de factores culturales, de normas o de no respeto a las normas, de antivalores incluso, ¿no? Y bueno, pues creo que es importante hablar un poquito qué está pasando con esto. Hay un estudio muy interesante que publicó hace algunos años el Save the Children sobre la incidencia y situaciones más frecuentes en casos de bullying. Y fíjate que señalan, de acuerdo a estas encuestas que hacen internacionales, que un 9.3 de los alumnos en diferentes escuelas del mundo habían sufrido en alguna ocasión acoso escolar de forma reiterada. Y la mitad de la gente que encuestaron, pues también reconoció haber insultado o haber dicho palabras ofensivas a alguien. Y una de cada tres personas o estudiantes dijeron haber agredido físicamente a otro menor de edad. Uno de cada cuatro había reportado que había insultado mediante internet o redes sociales. Y bueno, según el estudio dice que casi uno de cada 10 ha amenazado a otro niño o a otra niña o adolescente, ¿no? Y entonces, bueno, yo creo que nos basta observar, ¿no?, a grupos de niños y niñas o adolescentes en espacios lúdicos para darnos cuenta de que la violencia, las agresiones, los acosos, del tipo que sean, están absolutamente normalizados. En el trato habitual, ¿no?, a través de insultos, burlas, apodos, gritos, exclusión, amenazas, discriminación, ¿no? Todo esto está a la orden del día en la comunicación, aunque sea de forma muy específica o puntual, ¿no? Hoy bien, por supuesto que también está, y es más preocupante, está normalizado el hecho de que estas acciones a veces se observe que se producen de forma reiterada hacia una misma persona o un grupo de personas por parte de otro grupito del grupo, por ejemplo, ¿no? Y bueno, obviamente como consecuencia esto genera un desequilibrio de grupo, en la fuerza del grupo y una incapacidad de la víctima para poder defenderse, evidentemente, ¿no? O sea, si varios están en contra, pues esa persona no tiene forma de protegerse de manera sencilla, ¿no? Y bueno, pues a eso se le denomina el maltrato, la violencia entre iguales, ¿no?, o el acoso escolar. En este mismo estudio que les platico, también se mencionó que cuando le preguntan a los agresores sobre por qué lo han hecho, un 19% afirmaba que no sabía por qué, y un 14% decía que lo hacía con una intención de divertirse o de hacer bromas y de parecer chistoso para los demás, ¿no? Imagínate, esas son las formas de pertenencia o de integración a grupo, ¿no? Bueno, esa normalización de la violencia, que no puede bajo ninguna circunstancia justificarse con el hecho de que siempre ha habido personas más fuertes, que siempre ha sido así en las escuelas, ¿no?, que han abusado, maltratado, sometido a otras personas, ¿no? No hay manera de justificarlo, y aquí me voy a meter al rollo de la educación, de la crianza, de lo que estamos haciendo los padres. Yo he escuchado en diversas ocasiones a padres de niños o adolescentes que hacen comentarios como, ay, por favor, es que ahora los niños son de cristal, ¿no? Eso siempre ha pasado. Claro, pero no porque siempre ha pasado esté bien, ¿no? Y claro, la violencia y la agresión es de todos los tiempos, ¿no? El asunto es que en nuestras sociedades actuales, además de que tenemos ya más información por la forma de comunicación y las redes sociales y el internet, etcétera, nos enteramos de más cosas,
pero no solo es eso, sino también el nivel de violencia ha escalado. Yo te puedo asegurar que el nivel de violencia que ocurría en los 50, en las escuelas de los 50, no era para nada ni por lo bajo tan intenso como es hoy en el 2023, ¿no? Entonces, si bien es cierto que eso siempre ha existido, creo que es importante reflexionar que ha existido, ha increciendo y viene evolucionando, ¿no? Y creo que eso es algo importante para no normalizar la violencia ni justificarla, ¿no? Porque si no, entonces, el hecho de que los hijos o los adolescentes o los niños resuelvan así las cosas, denota algo más que es la aceptación de la injusticia, la aceptación de la violencia como mecanismo adecuado, entre comillas, para resolver, ¿no? Es natural que adolescentes que conocen una situación de acoso no reaccionen por miedo, o ya sea a ser agredidos, a miedo a no pertenecer, a miedo a ser atacados, ¿no? O bien por indiferencia, ¿no? Por ahí alguna vez escuché a alguien decir, ¿qué harías si ves que a un amigo tuyo, que a alguien lo están acosando? Y dijo, si es mi amigo lo defendería, y si no, pues no me meto, me da igual, ¿no? O sea, como ya de entrada, solamente si conoces al otro y tienes un vínculo de lealtad o de solidaridad, pero si no, no importa, puedes ser indiferente a la violencia, no importa quién sea, ¿no? Entonces, estamos hablando de un problema muy serio y entra en juego un factor determinante muy importante para permitir que persistan estas formas de relación, que es el individualismo, ¿no? Por un lado, la indiferencia, que está vinculada al individualismo, ¿no? Todo lo que no me atañe directamente no es importante y no tiene por qué afectarme, ¿no? Entonces da igual que sea injusto, que sea violento, que sea doloroso para alguien más, no importa, no soy yo, no tiene que ver conmigo, no tiene que ver con mi entorno, pues me da lo mismo, ¿no? Entonces esto nos lleva a pensar que hay falta de conciencia en los grupos escolares, que impide comprender la fuerza, que impide comprender el valor que puede alcanzar pues en cada persona, ¿no? Las cosas colectivas dependen siempre de que se consientan o que se determinen actitudes de del resto de los miembros, ¿no? Entonces, si existe la violencia o el acoso escolar, es porque de una o de otra manera todos estamos siendo cómplices o estamos colaborando, ¿no? De alguna manera. Una persona que maltrata, pues no va a parar porque está encontrando gratificación en el hecho de someter y de vejar, ¿no? Y una persona que es víctima de maltrato lo es porque, pues, probablemente se sienta en una posición de inferioridad ante el acosador y no siente la capacidad de respuesta eficaz para poder pararlo, ¿no? Y entonces el resto de sus iguales son los que configuran el equipo en la clase, ¿no? Son los que tendrían en sus manos un alto porcentaje de solución. No consentir eso, denunciarlo, evitarlo, no fomentarlo. Y entonces, en ese sentido, volviendo al caso de esta chica que murió posterior a la golpiza que le propinó la compañera, sí, pues yo consideraría que todos esos chicos que estuvieron ahí participando y asusando, están siendo también cómplices y perpetradores del acto de manera indirecta, por supuesto, ¿no? Entonces, ahora, estas experiencias vividas, ¿no? Como estrategia de supervivencia ante un ambiente que ya está siendo violento seguramente, pues es un foco rojo importantísimo para la sociedad, ¿no? Por supuesto para las escuelas, por supuesto para los profesores, toda la comunidad escolar, profesores, administrativos, gente de limpieza, en fin, todos los que conformamos una comunidad, que somos los adultos que estamos a cargo, tenemos que tener una participación directa. A mí me parece muy absurdo que los directivos se escuden diciendo, pues es que fue fuera de las instalaciones. Claro, o sea, no los van a meter a la cárcel por eso, porque de alguna manera no hay una responsabilidad penal directa, pero sí hay una responsabilidad civil, moral, profesional, ética, sobre cómo estoy manejando la violencia, y me pregunto si el personal académico, los directores de escuelas secundarias, primarias, tienen la capacidad, el entrenamiento adecuado para atender estas situaciones de manera adecuada, donde puedan parar la violencia en lugar de dejar que crezca de manera obviamente no propositiva, ¿no? Entonces, bueno, este acoso entre iguales es un problema tan serio que debemos intervenir
Sí. toda la sociedad y pararla, ¿no? Empezando por la casa, que ahí me voy al tema con los padres, ¿no? ¿Cómo los padres están resolviendo o no esta situación? ¿Qué estamos haciendo como familias donde probablemente no estamos haciendo lo necesario, ¿no? ¿Qué Exacto. puedo hacer como padre de familia para ayudar a parar o a prevenir el bullying, ¿no? Primero, y creo que lo he dicho en muchos programas, educar en valores a nuestros hijos, ¿no? La empatía, la amistad, la solidaridad, el respeto, la tolerancia, la bondad, la gratitud, la colaboración, el perdón. Esos son valores importantísimos que tenemos que educar en ellos con el ejemplo en mayor Claro. medida, en la medida de lo posible, ¿no? Si yo no soy, que ese es mi segundo punto, ¿no? Ser el ejemplo. Eh, si no, si no muestro conductas para que puedan ser modeladas, pues también, ¿no? Si yo soy una mamá agresiva, Ujú, ujú. utilizo insultos a las personas, me gusta vejar a las personas, pues evidentemente estoy haciendo que mi hijo aprenda eso, ¿no? Y que lo Totalmente. normalice también, ¿no? Otra cosa importantísima que tenemos que hacer los padres es involucrarnos, ¿no? Como en qué está mi hijo, cómo se relaciona mi hijo, Sí, qué amigos tiene, cómo se junta con su grupo de amigos en la escuela, ir a la escuela, involucrarme en la escuela, preguntar por su conducta, preguntar por su comportamiento. No me tengo que esperar a que haya una bomba para saber que mi hijo no está teniendo una buena interacción, ya sea claro. porque está siendo buleador o porque está siendo buleado, ¿no? Enseñar a nuestros hijos a que aprendan a valorarse y a quererse. No, es como importante enfocarnos y resaltar también las fortalezas de nuestros hijos, ayudarles a desarrollar una buena autoestima, porque eso Ujú, va a ser un balance emocional donde no voy a estar solamente enojado queriendo atacar a otros, ¿no? O no sabiendo qué hacer si me atacan, ¿no? eh, a supervisar a nuestros hijos, ¿no? No dar por hecho que están seguros, ni dar por hecho que se están comportando de manera adecuada, y tener habilidades o trabajar en habilidades para responder cuando hay un problema, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Como, a ver, si mi hijo hiciera bullying, ¿yo qué haría? Si mi hijo ujú. fuera bulleado, ¿qué haría? ¿Cómo lo Claro. manejaría, no? Y saber cuándo observar y cuándo intervenir. De hecho, una de las habilidades de crianza importantes es la observación del comportamiento de un hijo y la seguridad que esto tiene, ¿no? Hay muchas competencias de habilidades para la crianza en niños y adolescentes, pero digamos que de las 4 más importantes que yo considero es la relación vincular con el padre y con la madre, cómo estamos vinculados, cómo nos queremos, cómo nos expresamos amor, cómo nos expresamos empatía y tolerancia, pero también hay habilidades formativas, protectoras y reflexivas, ¿no? Las Sí, formativas pues, tienen que ver con límites, tienen que ver con hábitos, tienen que ver con eh, ayudarles a generar experiencias, ¿no? Y las protectoras, las habilidades de crianza protectoras, tienen que ver con qué tanto yo me esfuerzo en proteger a mi hijo. Protegerlo no quiere decir sobreprotegerlo, quiere sí, decir generarle condiciones adecuadas para su desarrollo sano. Y eso implica estar al pendiente de sus redes sociales, estar al pendiente de cómo se comunica con los demás, conocer a sus mejores amigos del colegio y tratar de interactuar con su mundo de una manera respetuosa, claro, ¿no? ujú, Y por supuesto, y otra de las habilidades de crianza importantísimas, Gus, son las habilidades reflexivas, ¿no? Como padre, ayudo a mi hijo a reflexionar, lo exacto. ayudo a pensar o invalido sus emociones y lo castigo y le pego, o simplemente paso de largo las cosas que probablemente está haciendo o diciendo que no son adecuadas. Claro. Entonces, no es una tarea fácil ser papás, pero yo creo que es importante preguntarnos qué clase de ciudadano estoy siendo yo y qué clase de ciudadanos estoy formando, ¿no? Y que es una A mí me pregunta parece, que podríamos justamente bueno, expandir, ¿no? En una siguiente colaboración, me queda claro, porque creo que realmente gran parte de esta violencia que tenemos día a día, y como tú bien lo mencionaste en el bloque, es que realmente los padres les enseñan a los hijos a ser así, que tenemos muchos estímulos que también nos enseñan a ser violentos, ¿no? Ahorita, por ejemplo, me así es, quedé pensando que decías, ¿no? Que también a lo mejor puede ser un problema de autoestima propia de muchos de estos adolescentes que se dejan llevar por el bully
¿no? Que se dejan someter por el bully o que dejan estar en la sombra del bully y entonces permitirle muchas agresiones a otros y ejercer agresiones a otros, ¿no? Entonces, Claro, creo que también se genera ahí unas redes de poder muy fuertes dentro de las dinámicas de grupos, que a veces esos bullies encuentran esta manera también de sentirse superiores a partir de esta admiración que le generan estos otros compañeros o otros, pues yo recuerdo, por ejemplo, muchísimas experiencias de la secundaria o del bachillerato, ¿no? En el que yo veía a otros compañeros que eran testigos de que alguien me agredía y les aplaudían o los vitoreaban o les decía, sí, hazle más fuerte, mira, ya está llorando, o sea, con claro, más saña, ¿no? Y que lo hacían también incluso para no ser agredidos por los propios claro, bullies, ¿no? O sea, o sea, eran como sus aplaudidores, ¿no? Entonces, claro, creo sí. que eso es algo que también creo que debemos de reflexionar. Y también esto que comentabas, ¿no? Esta pregunta que dices, ¿no? ¿Cómo es que los padres tienen que decirse, ¿no? ¿Qué ciudadanos queremos forjar, ¿no? ¿Cómo queremos que ellos sean en un futuro, ¿no? Que se comporten en sociedad, ¿no? Y yo creo que eso es lo Claro, y que que, podemos expandir la siguiente semana, mi querida Claudia. claro, me parece muy bien porque sí creo que lo podemos ver en otros escenarios. Sí, Gus, rápidamente, último comentario. Lo podemos ver en otros escenarios, ¿no? Hace poco veía una nota que al sur de la Ciudad de México, unos vecinos de una persona que estaba celebrando un baby shower fueron atacados por piedras y palos y porque tenían la música muy fuerte y les ujú, molestaba. Imagínate nada más como si no existiera el diálogo, es como si de claro. repente estuviéramos regresando, perdóname la analogía, pero como si estuviéramos regresando a las cavernas. Sí, así es. Y creo que es importante trabajar en la reflexión, en campañas de educación, de gestión emocional, de inteligencia emocional, porque parece que estamos involucionando. Y con Sí, eso de la inteligencia artificial, que es otro tema que algún día me sí, gustaría es tocar muy bueno, aquí, sí. estamos en peligro, ¿no? Exactamente, ya hay libros que son escritos por el ChatGPT, entonces, pues bueno, ¿qué podemos Imagínate, esperar? ¿qué podemos esperar? Así es. Exactamente, qué miedo. Muy bien. Querida Claudia, ¿cuáles son los medios en los que te podemos encontrar? A través de mi Twitter, Claudia Mendieta, a través de mi Facebook me encuentran como Claudia Mendieta y a través de Instagram me encuentran como Claudia Mendieta y a través de mi correo electrónico cdemendieta@gmail.com. Queda Claudia, muchísimas gracias por esta participación y pues por supuesto que te podemos seguir encontrando en todos tus medios de contacto y por supuesto más materiales aquí en Contigo Puebla. Gracias, hasta la Claro próxima. que sí, gracias a ustedes, un abrazo, bonita noche. Y pues ahora vamos a un corte comercial y para poder continuar con más contenidos aquí en Contigo Puebla. Recuerden que nos pueden encontrar en Twitter, Contigo Puebla, en Facebook también Contigo Puebla Radio y por supuesto en Instagram que tenemos una cuenta. Síguenos en Facebook y en Twitter. Estamos contigo, Puebla.